Pero esta vez vamos a This leer time we're going to read los textos de Marcos capítulo the 4, text in Mark chapter 4 desde el verso from 14 verse 14 hasta el 20. to 20. Ahí vamos a leer porque vamos a predicar We're going to read there because we're bajo going el to tema preach under the theme, listos para sembrar. ready to sow. Y eso que estamos haciendo And that what we're y doing eso que anunciamos and what we're announcing. y ese ejercicio del último And domingo, el that exercise 27, of the last Sunday on the 27th. todo eso es sembrar. All of that is sowing. Amén. Amen. Todo eso es sembrar. All of that is sowing. Leemos en el verso 14. Let us read in verse 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oramos, Señor, gracias Let por us tu pray. palabra. Lord, thank you for your word. En este momento, Señor, At this time, Lord, nos humillamos al we privilegio humble ourselves to the privilege inmerecido de that- ser, that Señor, we do not deserve vocero de tu santa palabra. of being voices of your holy Habla en word. nuestros corazones Speak to our hearts a través de esta palabra through this word. y permite, Señor, And allow, Lord, que seamos that we sembradores, be sowers, sembradores efectivos effective sowers, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar sus You may be asientos. seated. El domingo On Sunday, cubrimos parte de este tema, we covered part of this theme, hablando de Jesús speaking of Jesus en su enseñanza in his teaching como maestro, as a teacher, como Dios, as God, también como hombre. also as a man. En su tarea indetenible, In his undetainable work, utilizó todas las ocasiones y momentos, he utilized all of the occasions and moments, día, noche y day, madrugadas, night, morning, para llevar ese mensaje. to take that message. Esas buenas nuevas Those good news de salvación of salvation que Él trajo al mundo. that he brought to the world. Pero esa buena nueva But that good news habría de ser enseñada had to be taught a personas to people como usted y como yo, like you and I, lleno de defectos, full of defects, debilidades, of momentos de gloria moments of y glory momentos de fracasos. and moments of Pero a failure. esa multitud hambrienta de escuchar, But that multitude hungry como to usted ahora lo listen, hace en as su you asiento, do it now in your seats, y todas las personas and all of the people que escuchan también esta that predicación also hear this sermon a través de nuestro canal de YouTube, through our channel on YouTube, y muchas personas and many people en otros lugares, en in otros other países, places, in other countries, participan de esta palabra. participate of this word. Esta palabra nos habla This word speaks to del us momento cuando Jesús of the moment when Jesus toma la parábola, takes the parable, que es un modelo de enseñanza, which is a way of teaching, no original en Jesús, not originated by Jesus, pero sí muy usada por él. but very much used by him. Y como en el caso de los españoles And as in the case of the y Spaniards también de nosotros los latinos, and also Latinos, la filosofía común o del pueblo the common philosophy of the people que era utilizada por los viejos de antes, that was utilized by the ancients, que son los refranes, which were the refrains,
En el caso del tiempo de Jesús, In the case of the time of Jesus, las parábolas the parables, eran pequeñas historias, there were small stories. alguna basada en hechos reales Some were based on true events, u otra basada en hechos supuestos, others on fictional events, pero con un contenido poderoso. but with an important meaning. En este caso, In this case, Jesús empieza una serie de parábolas, Jesus begins a pero nos series of enfocamos parables. en la del sembrador. But we focus now on the sower. Una, porque así lo entendían mejor. One, because we understand it better. Yo creo que la clave de cualquier maestro And I think that the important thing no for any es teacher impresionar a su audiencia is not to impress con their audience palabras y frases muy complicadas, with complicated words or phrases. pero que al final no cumplen con enseñar una gran But at verdad. the end, they complete their work of teaching. Jesús quería que sus interlocutores, las personas que le escucharan, Jesus wanted those that were hearing him fueran personas que entendieran. would be able to understand them. Como yo hoy quiero que usted entienda. As I today want you to understand. Como yo hoy es producto de haber As I leído, today am estudiado, a product buscado of having read and studied and researched entendido and understood que para este tiempo that for this time, es necesario it's necessary que la iglesia entera that the whole church esté lista para sembrar. be ready to sow. Que todos los que somos parte de la vida de esta That all iglesia of us that are part of the life of this church estemos listos para be sembrar. ready to sow. Y que si usted dice, yo he And estado if you say, sembrando, I've been sowing, no crea que lo que usted escucha no es para usted y don't para think mí that what también. you're hearing is not also for you or me. Si estamos sembrando, If we're sowing, como yo sé que muchos lo estamos as I know haciendo many are y lo hemos hecho por and años, have been doing for years, simplemente hoy decimos, simply today we say, hoy nos comprometemos we commit ourselves una vez today, más once again, a seguir to sembrando, continue sowing, a seguir llevando esa to palabra. continue bringing that word. Pero cuando Jesús habla But when Jesus speaks de sembrar, of sowing, los que le escuchan saben, those who hear him know. muchos eran campesinos, Many of them were muchos people tenían from the un fields. pedazo de tierra que le esperaba, They had a piece of land that they a were la waiting cual for, todos los años of which every year ellos trataban de sacarle they una tried cosecha. to reap a harvest from it. Ningún dueño de tierra No owner of land tiene la tierra como un lujo. has the land as a luxury. Y en el caso de una generación pobre como eran ellos, And in the case of a poor generation as this was, la tierra no era para poner un jardín de flores, the land wasn't just to grow flowers, que en su tiempo es necesario también sembrar flores, but it's necessary to also grow pero para flowers. llenar sus vacíos But estómagos, to fill their empty ellos stomachs, sembraban frutos, they planted fruits. sembraban trigo, They planted wheat, cebada y otros tipos de granos other different types of grains que eran típicos de ese tiempo. that were typical in that time. Aquí encontramos Here we find que el sembrador salió a sembrar. that the sower went out to sow. Lo primero que agarra es la semilla, The first thing he grabs is the seed, porque decíamos que hay tres elementos importantes: because we say there are three important elements: sembrador, a planter, a sower, tierra y semilla. earth, and the seed. Si falta uno de esos If elementos, one of those elements is missing, no se puede conjugar la siembra. you can't have a harvest. Tiene que haber esos elementos presentes. All three elements have to be Pero present. el sembrador que salió a sembrar But the sower that went out to sow y comenzó a tirar la semilla, and began to throw the seed se encontró, como decíamos la semana pasada, found himself, as we said last week, con un problema. with a problem. Y ese problema And that problem también nos indica also indicates que en to us nuestra tarea de sembrar that our work to sow, nos vamos a encontrar problemas. we're going to find problems. Quisiéramos que todo nos saliera We bien. would like for everything to go well. Quisiéramos que nadie We fallara. would like that no one fail. Quisiéramos tener una We congregación would like to have a congregation que al toque de la música, that el as soon micrófono, as soon as the music y la goes oración, on and the worship starts, todos lográramos salir corriendo y hacer muchas cosas. everyone would run out of here doing many Y que a la things. gente cuando le habláramos de Dios, The people that when we speak to them of soltaran God, lo que están they haciendo would drop what they're inmediatamente, doing and se immediately humillaran ante Dios. they would humble before God. Pero ese no es el But escenario. that is not the case. Nos damos cuenta cuán difícil We es. realize how difficult it Nos damos is. cuenta cuánta We realize resistencia how hay. much resistance there is. Nos damos cuenta cómo realize los ojos espirituales How the spiritual eyes están are cerrados closed en muchas personas for many people.
que aunque están sumidos that even though they're submitted en una vida totalmente in triste a totally y en una sad vida life, alejada a life completamente de Dios, completely distant from God, cuando se le lleva la palabra, when you bring them the word, la rechazan they cast it out y la olvidan. and they forget it. Tengo que refrescar para lo que voy a hablar en el verso I 14, have to refresh for what I'm going to speak about in verse lo 14. que dice el verso 3. What it says in verse 3. El sembrador salió a sembrar. Listen, behold, the sower went out to sow. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. And when he sowed, some of the seed fell by the wayside. Y vinieron las aves del cielo, se la comieron. And the birds of the air came and devoured it. Otra parte cayó en pedregales, Some fell on stony ground, donde no había mucha tierra. where there was not much Y earth. brotó pronto It porque la immediately tierra no era sprang profunda. up because the earth was not deep. Pero cuando salió el sol se So when quemó. the sun was up, it Y was como no tenía scorched. raíz, And because se it did secó. not have roots, it withered away. Otra parte cayó entre And espinos. some seed fell among Los espinos thorns. crecieron And the thorns grew y la ahogaron and choked it. y no dio fruto. And it yielded no crop. Pero otra parte cayó en buena tierra But other seed fell on good ground y dio fruto, and yielded a crop pues brotó, that sprang creció up, increased, y produjo and produced a 30, some 60 30-fold, y a 100 por uno. some 60, and some 100. Después de 3 malas noticias After 3 bad news, de lo que era una pérdida or 3 bad examples of what a loss is, para el sembrador, for that sower, motivo de desánimo, motivo de a desánimo. motive to be unmotivated. Al final At the end, hubo recompensa. there was Al final hubo repentance. bendición. Y es lo que There nosotros, en nuestra tarea de And we, in our aplicar la palabra, Tasks of applying the word. nosotros estamos esperando. We are hoping Durante 2 años that in 2 years, queremos sembrar. we want to sow. Entendemos que hay We understand aves que se van a comer la semilla. That there are birds that will eat the seeds. Entendemos que hay lugares We calientes y understand pedregosos. that there are dangerous and hot places. Entendemos que hay lugares donde la We tierra no es understand that there buena. are places where the earth is not good. Pero vamos a ver al final But we will see at the end el buen resultado. the good result. Ahora vamos al verso 14. Now let us go to verse 14. Y ahí vamos a encontrar And we're going to las find there diferentes the personas different people que nos encontramos en el mundo, that we find in the world, en la sociedad. in society. Mucha gente Many people que cuando usted le habla de Dios, that when you speak of them to them of hacen God, con mucha indiferencia they take it with un much gesto indifference. de desprecio. And Ahora, pay attention. And now, el que siembra la palabra, the sower who sows the word, el que lleva la palabra, the one who brings the word, como la llevamos todos, as we all do, junto al camino, together on the wayside, después after, que oye la palabra, when they hear the word, dice que Satanás viene it says that Satan comes y quita la palabra que se sembró and takes away the word that was planted en sus corazones. in their hearts. Y a veces uno dice, Señor, pero yo no hice bien el trabajo. And sometimes you may say, Lord, I didn't do a good job. Fue que yo no hablé como debía It's that hablar. I didn't speak as I should Fue que have. yo no me aprendí It's bien that I lo que tenía didn't que decir. learn well what I was supposed to No say. aprendí las 4 leyes de la I didn't evangelización. learn the 4 laws of evangelism. No aprendí a explicar lo I que didn't es learn to Romanos explain 6:23, Romanos Romans 3:23, 6:23, porque de tal manera because in such a amó manner Dios al mundo. God loved the En world. Juan In 3:16, John por 3:16, cuanto todos pecaron están for destituidos. all that are sinned de la are gloria de Dios. separated from the glory of God. Fue que no expliqué los It's that I didn't textos. explain the text. Más Dios muestra su amor para con nosotros. God demonstrates His love for Que us. siendo aún pecadores, Cristo Even murió por being a nosotros. sinner, Christ died for us. Cuando hablamos de la When naturaleza we speak of nature, de Jesucristo, of the nature of Jesus no Christ, explicamos lo que Jesucristo es we don't explain what Jesus Christ was para nosotros, for us. que es para nosotros verdadero hombre, For us, He was truly a man, verdadero Dios. truly God. Y ahora lo digo en latín, And now I said it in Latin. vere Deus, vere homo, verdadero Dios, verdadero hombre. Truly God and truly Él man. es nuestro Dios y Salvador. He is our God and Fue our que yo Savior. no expliqué bien. It's that I didn't explain well.
Sí, usted lo explicó bien. Yes, you explained it well. Usted lo dijo perfectamente You bien. said it perfectly well. Usted llevó la palabra. You brought the word. La palabra fue escuchada. The word was heard. Si era hispano, no se lo dijo en otro idioma, se lo dijo en español. If it was Spanish, you said it in Spanish. Pero ahí entendemos que But Jesús there we diciendo, understand that Jesus is saying hay una fuerza activa en el mundo, there's an active force in the world, una persona que representa a la person maldad, that represents evil, que se llama Satanás, who is called Satan. que él tiene la capacidad, And he has the ability, con una pinza especial que tiene, With the special- hablando de una manera ilustrada, metafórica, con una illustrating pinza, with usted puso la tweezers, palabra, you put the word, y él vino y and he con la comes, pinza and with quitó la palabra. with the tweezers, he took away the word. Pero yo no le di la palabra. But then I give him the word. Satanás le quitó la palabra. Satan took away the word. Lo que escuchó What he heard, se le olvidó. he forgot. Lo que escuchó What he heard, lo puso a un lado. he put it to the side. Satanás quita la Satan palabra takes away the word del corazón. from the hearts. Y ahí tenemos cuántas personas And we have how many people durante los casi 3 años que tenemos acá en este lugar throughout the 3 years that we have been here in this han place, recibido la palabra. they have received the word. Y lágrimas han caído en el altar They mientras la have, reciben. they have shed tears receiving the word En at the hogares altar. también donde se ha In homes llevado, also where the word was la brought to them. palabra ha sido The asimilada. word has been assimilated. Y le vemos el gozo y la And we alegría see the joy and y el happiness deseo de buscar a and the desire to Dios. seek God. Pero viene Satanás. But Satan comes. Y mire, ese enemigo que tenemos, That enemy that we have comes. si él no respeta He doesn't respect a los creyentes que tenemos años the believers that perteneciendo al redil have de many Dios years in the y word que of somos God. ya personas con raíces Now, profundas. Our people with deep roots. Si él no lo If respeta he doesn't respect us, y ya cuando no son semillas sino que son árboles, Those of él us that are trata de not seed serrucharlo y anymore, cortarlo are now trees, como ha and hecho we con try to muchos de cut them nosotros down, en las as he's grandes tried pruebas. with many of us through difficult trials. Imagínese usted Imagine cuando la palabra When the apenas word está en estado embriónico, un embrión, it's just an embryo. apenas ha caído en el It's corazón, barely there apenas and necesita growing in the espacio, heart. It needs necesita space. sol, It needs necesita agua, It needs necesita water. elementos It para needs echar raíces y crecer. nourishment to have roots and grow. Satanás Satan tira su brazo throws his arms dañino is para arrancar to attack esa palabra. that word. De igual modo, aquí In tenemos such a otro way, grupo, here we have another group. los que fueron sembrados en pedregales, Those who were planted among stony ground. fueron sembrando, había muchas piedras. There were a lot of rocks. ¿Y qué pasó con estas personas? And what happened with these people? Al oír la palabra, Hearing the word, al oírla la reciben con mucho gozo. hearing it, they receive it with a lot of joy. Y es bueno cuando la persona recibe la palabra And con it's good gozo. that when a person receives the word with joy. Yo recuerdo siempre, menciono aquella vez, I remember always, and I always mention Cuando yo fui a la that time prisión, when I went to the prison años atrás, a llevar la palabra, years ago to y bring the fui word. con mi Biblia y mi I went guitarra, with my Bible como and es my usual, guitar, as I usually y, do, y llevaba la and palabra. I brought the word. Y vi este joven que vino, este And I hombre saw this joven con young mucha man alegría, who came with a lot of joy. y esa noche se entregó al Señor. And that night he gave his life to the Y Lord. tenía una alegría que And he cada had a vez que joy that every llegábamos time that we a la arrived cárcel, to the prison, él era la persona que nos recibía primero he y was the con una first person alegría to le receive us servía a los with demás, joy, and he served arreglaba the la rest. silla, hacía su He trabajo. arranged the seats, he would work. Él salió de la prisión He left the prison 2 años después, 2 years later, pero siguió con su mismo gozo. but he continued with the same joy. Y una vez me llama y me dice, And one time he un mes y called me medio and después de told haber me, salido, me dijo, pastor, after having been released, estoy he muy said, triste, Pastor, estoy muy triste, I said, I'm very sad porque la compañera, novia, because his tenía, girlfriend that was with him me dijo que si yo voy a seguir en eso del evangelio, said that if I continue in going to church in the que se vaya de gospel, mi casa. that she was going to leave. Porque ella, cuando él estaba fuera de la cárcel, Because when he was out y era un traficante que manejaba miles de before dólares, and was él le daba de todo, le daba dinero en dealing cantidad y todo. drugs and he had a lot of money, he gave her Pero cuando él everything. recibió la palabra en But la when he cárcel received the word in y vino prison con gozo, and came with joy,
y no tenía donde vivir sino ahí con ella, and did not have anywhere else to live except with her. ella le dijo eso. She told him that. Y él dijo, And he no said- tengo opciones. He said, I don't have an option. Y yo le dije, sí, hay opciones I para said, ti. yes, you have options. Vámonos para mi casa. Come to my house. Y le damos gracias al And we Señor give thanks to God que la mejor decisión que hicimos fue esa. that the best decision we took Vámonos was para el that. ático de mi casa a vivir. He came to my Y house ahí to live. teníamos dos más que también recibieron la palabra. And we had two more that received the word. Uno con problemas de droga One with the problem with drugs, y otro que era medio ladrón. and one who was a Tenía little ahí bit of a tres thief. elementos I had three de no muy buena reputación. that weren't of good Y alguna gente me reputation. decía, pastor, usted está loco. And one pastor would Digo, tell me, no, are yo you no estoy crazy? escuchando mi mente porque no puedo tener a esta gente si escucho mi mente. I said, I can't listen to my mind. Pero mi because I corazón me can't have dice, them there. recíbelo But aquí. my heart told them, receive them. Recíbelo aquí. Receive them here. Y ahí vivieron un And they tiempo. lived there for a while. Y esas tres And personas those three people hoy han sido de bendición. today have been a blessing. Y ese que recibió con gozo la And the palabra, one who received with joy the yo le word, dije, ¿por I qué told ese them, día why that day tú recibiste a Dios con tanto you gozo? received the Lord with such joy? Y él me dijo, pastor, And he told me, usted Pastor, no sabe you don't know que esa noche that night yo dije I said, en mi celda, in my cell, si no sucede algo en mi vida if something doesn't happen in my life que cambie mi vida, that changes my life, esta noche yo tengo mi This night, sábana preparada I have my sheets ready y me voy a ahorcar. and I will hang myself. No tengo a nadie, I have no one. me siento que no tengo amigos, I feel as if I have no todos friends. me decepcionaron, Everyone deceived me. nadie me visita, No one visits me. me siento solo. I feel alone. Pero esa noche, But that night, él dice, cuando yo lo he vi a said, when I usted, saw you, yo vi que llegó un ángel. I saw an angel Que come. nadie diga que no hay ángel de color. And, Porque see, habemos ángeles de colores. there are dark colored Usted es un ángel angels. también. You're an angel as Y Dios well. en un momento lo usa a usted como And un God will ángel use you as an para angel llevar la to palabra. bring the word. Y él dice, y ese And he día said, that day, mi vida cambió. my life Y changed. de ahí empecé. And I began. Y este hombre hoy se fue And this man a su today, país de origen. He went to his Ya muchos saben la country of historia. origin. Es un Many gran years later, predicador. he's a great preacher. Es un gran hombre de He's a negocio. great man, Es un businessman. hombre que a través de su He's a ministerio man that through his ministry, miles de personas han thousands of conocido a people have Jesús. come to know Jesus. Porque lo grande de la semilla Because the es great thing of the que seed cuando is se reproduce that when it no reproduces, sabemos hasta we dónde don't know llega. until where Como it will decía reach. Robert Schuller, podemos contar cuántas semillas hay dentro de una manzana, We can count how many seeds are within an apple, pero no cuántas manzanas dentro de una semilla. but not how many apples can come from Y that usted no seed. sabe que esa semilla And you know that que seed se la puede comer un ave, that you can eat, that can be eaten que by puede birds, caer en that una can piedra, fall on a rock, que puede sufrir el fenómeno de no realizar su cometido de reproducción. that can fail and not reproduce. También está el potencial There is also within it the potential de que esa semilla that un that día va a seed caer one en day buena will fall tierra. on good earth. Y el potencial And de the esa buena potential of tierra that good earth no tiene límites. has no limits. Como en el Señor, As in the Lord, tú no tienes límites. you have no limits. Como la iglesia en la mano As de a Dios, church in the hands of God, nunca tiene límites. you never have Como limits. cuando esta iglesia, As when this church, cuando nosotros when we practiquemos practice en forma total, in total, completa, complete form, sembrar, to sow, to plant, bancas faltarán. benches, seats will Espacios be faltarán. needed, space will be needed. Porque yo sé que el Because I Señor know that the Lord va a comenzar a tocar will begin to corazones. touch hearts. Pero lo que sucede con este But que what recibe happens con with this one gozo, who receives it with joy, como lo hizo aquel hombre en la as that prisión, man did in the prison, no tienen raíz en sí they have no roots themselves, y no se mantienen firmes. and they cannot stand firm. Parte del problema de muchos humanos, Part of the problem with many humans, la debilidad de mucha gente, the weakness of many people, la falta de firmeza, the lack of firmness, la falta de tener palabras. the lack of having a word. Y a veces no son ellos, And sometimes it's not them, es el mismo enemigo. it's the same enemy. Porque vemos la persona y nos Because we see the emocionamos. person emotional. Oye, pero qué hermano y hermana que está Oh, contento, what a contenta. happy brother and sister. Todos los líderes hemos sufrido de ese All of the desengaño. leaders have been have Que hay personas que lo vemos fallen tan to that, entusiasmados, tan have been alegres. fooled. You see someone so Y enthused. de momento, ¿qué pasó con la And then in alegría? the next moment, what happened? Le llegó la situación. A situation came. Y aquí lo dice. And it says it here. Cuando viene la
tribulación, when the tribulation comes, cuando viene la when persecución, persecution comes, cuando viene el problema, when the problem comes, cuando en la familia, when in the a family, veces si es el hombre que recibe la sometimes palabra, when it's the man who receives la the word, mujer lo ataca the women attack en su them casa, en su in their matrimonio. homes, in their marriage. Si son jóvenes, muchas If they're veces youth, many times, los padres se les it's the rebelan en parents contra rebel against them, y son los primeros and obstáculos. they're the first obstacles. Cuando la persona When the person tiene entusiasmo, has enthusiasm, pero de momento comienzan but in a moment begins, las dificultades a llegar. the difficulties begin to come. Y en eso, hermanos, tenemos que pedirle al And in that, Señor, brothers and sisters, we have to ask the Lord, porque no solamente quienes reciben la because it's palabra, not only the person who receives the pero word, muchas veces los que ya but many tienen la times the palabra, person who already has the cuando word, viene la tribulación. when the tribulations come. Por eso es que hoy más que That's why nunca now, more than ever, necesitamos creyentes we need firmes. firm believers. No importa lo que pase It con tu doesn't matter vida. what happens when No you life. importa cuántas It pruebas doesn't puedan matter how llegar. many trials you No go importa through. si son It pruebas de doesn't matter salud. if they're No trials importa of si son health, pruebas if they're emocionales. trials of No emotions. importa si It se te doesn't rompe matter el if carro. your car No breaks down. importa lo que It te doesn't pueda matter suceder. whatever may happen. Mantente firme. Stay firm. Mantente firme. Stay firm. Pidámosle al Señor que Let's nos ask the mantenga Lord that we firme. stay firm. Vienen las dificultades. Difficulties come. Vienen las tribulaciones. Tribulations come. Vienen las enfermedades. Illnesses come. Ustedes saben. You know. Y un día de esto yo tengo que dar mi And testimonio one aquí, day I will give my testimony que no lo he dado. that I haven't given. Pero es la realidad de vivir But it's the reality of living. la enfermedad, Illness, el dolor, pain, la impotencia, el weakness, sentirse y dónde está Dios. feeling Pero that el God is saber not que with you, Dios but knowing está tan cerca de that mí God is so close to you como el primer día. as in the first day. Amén, Amen? amén. Amen? Entonces aquí encontramos So here we find que estas that personas this person que con gozo y alegría that with joy and happiness quieren recibir la they palabra, want to receive the word, la tribulación, the tribulation, la persecución. Y persecution. una persecución es un acto Persecution is an act que quiere hacerte daño. that wants to damage En el you. caso de los primeros And in the creyentes, case of the first believers, los discípulos que the estaban ahí disciples that were there, el día que Jesús the enseñaba day en la that barca, Jesus taught them in the boat, ellos vivieron la persecución they lived through the y la persecution. vivieron en forma cruel, And they lived it in a cruel manner. porque de acuerdo a la tradición todos Because los according to apóstoles tradition, all of the apostles murieron en muertes crueles de mártires. died cruel deaths of Lo martyrs. bueno fue que la palabra en thing ellos is fue that the word sembrada tan Of profunda theirs was so que profoundly nada planted los hizo retroceder. that nothing made them go back. Ni las amenazas de The César, threats of Caesar, ni los problemas con las or the autoridades, problems with authority, ni las dificultades or the económicas que yo sé que muchos de ellos the vivieron. finances that I know many of them went Para through. los primeros For the cristianos first Christians, fue tan it difícil. was so difficult. No había abundancia, There was no abundance. no había comodidad. There was no luxury. Encontramos que el mismo We cristianismo see that the same en los Christianity primeros años in the first years, no tenían templo. they didn't have Fue hasta temples. 200 años después It was about 100 years que la iglesia after comenzó a that tener the church lugares, began to have y places. 300 años después 300 years que later, empezó a hacer lugares they began to make suntuosos, grandes y hermosos sanctuaries beautiful para adorar a and Dios. great to worship God. Pero ellos no echaron para atrás. But they did not go backwards. Lo mismo que la iglesia. The same as the church. Usted y yo You and I, no podemos we cannot retroceder. go back. No importa lo que It pueda doesn't matter pasar. what can happen. No importa las It doesn't matter the persecuciones. persecution. No importa las It doesn't matter the tribulaciones. tribulations. Que es un estado interno que se puede vivir It's an internal state that can be lived. cuando usted se siente impotente frente a algo. When you feel impotent or weak or Eso useless es una in front of tribulación. someone, that's a tribulation. Y el que está tribulado And those that are tribulated, se siente vencido y they cansado feel defeated y and tired. derrotado. Pero aquí encontramos que hay otro grupo But here we find that there's another group. que fueron los que fueron sembrados entre That were espinos. the ones that were sown among thorns. Y cualquiera diría, ¿por qué se sembró entre espinos? And you may ask, why were they planted among thorns? Bueno, el sembrador estaba sembrando. Well, the planter, the sower, was planting. Quizás no podía ver bien la tierra. Maybe he couldn't see well the earth. No sabía que ahí había espino. He didn't know that there were thorns there. ¿Quién sabe Who knows?
como sembrador, as a sower. ¿qué lo llevó a tirar una semilla What made him throw the seeds en ese lugar? into that place? Pero es curioso aquí mencionar But it's curious here to mention que yo creo que muchas de las palabras que hoy se that I siembran, think that many of the words that are planted now, se siembran espinos. they're planted among thorns. Porque yo creo que si en ese primer siglo Because I believe that if in that first century había esa palabra que se llama afán, there was that word anxiety, imaginémonos hoy imagine now si existe lo que se llama afán. if Afán. anxiety, El afán anxiety es la preocupación. is worry. En nosotros estar metidos queriendo hacer tantas cosas, respondiendo a Us tantas cosas, trying to do so many things and respond to so many things, nos lleva a hacer tanto it makes us do so many things. que eso desarrolla un estado de ansiedad, It gives us anxiety. un estado de nervios, It keeps us full of un nerves, estado de preocupación full of worry. y un estado también de querer. It keeps us in a state of Tener wanting cosas. to have things. En todos los lugares se ha metido esa plaga del afán. And that plague has entered into many places. Dice que el engaño de las It riquezas says that the being fooled by riches y las codicias de otras and cosas desires and other things, entran y ahogan la palabra. they come in and they choke out the word, Y la palabra no da fruto. and the word does not give fruit. A veces, hermanos, los trabajos. Sometimes, brothers and sisters, Hay personas que por su necesidad, no porque quieren, at work, because of need, tienen que trabajar 2 trabajos. they have to work 2 jobs. Hay personas que dicen, yo el domingo no puedo ir a la iglesia There are people who say, I could go to church on porque el Sunday. domingo yo tengo que lavar la ropa. I can't go to church on Sunday because I have Porque to yo wash trabajo clothes. de lunes a sábado I work Monday through Saturday. y el domingo tengo que lavar la And ropa. Sunday I have to wash clothes. Estamos viviendo en una época We're living in a time donde para vivir muchas personas where to live, many people tienen que trabajar horarios muy incómodos, have to work many uncomfortable hours, trabajar toda la noche, work all night, llegar a su casa a las 3, 4 de la mañana, 5 de la get mañana. home 3, 4, 5 in the morning. Hay una serie de eventualidades There's y a de series preocupaciones of events y de demanda para poder worries and vivir demands to be able to live que provocan afanes. that bring anxiety. Y cuando acá dice el engaño de la riqueza, todo el mundo está afanado And it says that the whole world has anxiety porque se dice, yo voy a Estados Unidos because the people may say, I'm going to the United States a vivir el sueño americano. to live the American dream. El sueño americano es una casa muy grande, The American dream is a big house, un vehículo muy poderoso a very luxurious or powerful car, y también un botecito ahí, una embarcación para yo ir los fines de maybe semana a por little ahí. boat to go out on the weekends, Y una buena cuenta and a good bank account en el banco que me permita viajar that allows me to travel y que me permita tener and allows me to have un retiro a retirement con muchos recursos. with a lot of resources. Ese es el sueño americano. That's the American Y dream. detrás de ese And afán, after that, la mayoría de las personas va. people Cuando al chase. final se dan cuenta When they realize que le at the meten end 40 años de afán, that 40 years they ni work, está la casa grande, and the house is there, ni está la embarcación, they don't have the house, they ni don't está have el the, carro lujoso they don't, y they don't la have cuenta any of está that. muy flaca. And the bank account is very thin. Y la cuenta está muy flaca, The bank account is very muy skinny, flaca, very thin. pero el afán sigue caminando. But the worry, the anxiety, Pero la gente continues sigue moving. detrás de esto. People continue to Pero go aquí after. esto que cae la semilla, But here, the person who brings the oyen seed, la palabra, they hear the word, los afanes del siglo, the anxieties of the world, of the time, el querer tener, wanting to have, la codicia. desires, Y la codicia desires, es esa práctica is that practice de no saciarme. No saciarme. of not being satisfied. Tengo esto, pero esto no es I suficiente. have this, but it's not enough. Yo no quiero esto, yo quiero algo I mejor. want this, I want that other one. Yo quiero esto que es mejor. I want that other one that's better.
Oye, hermanos y hermanas, y la codicia Brothers and sisters, desires. hace que las personas no sean contentos con lo que Dios le da. People never are happy with what they have. Si tienen un mueble que está muy bueno, If they no, have- yo tengo que cambiarlo porque aquel es más bonito. If they have a furniture that is good, they want Porque the other aquel one tiene un because it's better. estilo más clásico. Because the other one has a more classic Y style. ese lo regalan, lo They venden, lo give that botan. away, they throw it away, they sell it. Y toda esa codicia And all of those desires. va llevando que no alcanza el dinero. No There's alcanzan los never enough recursos money. There's para never todo enough lo que resources la codicia, for everything como una garganta sin fondo, they tener. must have. Y quiero tener esto, y Everything quiero that they tener eso. desire, they want Y to eso es have lo que this, they hace want que to have muchas that. personas And that makes no many people- reciban la palabra. That makes many people not receive the word. Pero hermanos y hermanas, But brothers and sisters, en todas estas situaciones, through all of this, el sembrador the sower tuvo un momento donde respiró had a moment where he was able to breathe. alegría y Joy éxito. and success. Fueron sembrados en buena tierra. Their seeds were planted on good earth. Los que fueron sembrados en buena tierra Those that were planted on good earth son los que reciben la palabra. are the ones that receive the word. La palabra cae en su corazón. Falls in their heart. La palabra echa raíces. The word La has palabra comienza a crecer roots. y The no hay word quien la begins to detenga. grow. Y yo creo que eso es lo que este grupo, And I think that's what this esta group, gran cantidad de hermanos y hermanas hoy aquí, that great amount of brothers and sisters podemos here, decir, te damos we can gracias a say, we give Dios. thanks to God, Porque el día que la palabra llegó, because the day that the word yo la recibí. was given, I received, Oh, yo la recibí con amor. I received the word. Y llegaron todas estas dificultades. And all of these difficulties came. Pero mi corazón se convirtió en buena tierra. But my heart became good Mi earth. corazón se hizo My fértil. heart was fertile. Mi corazón se hizo agradable a My Dios. heart was pleasing to God. Y ahora yo puedo dar frutos. And now I can give fruit. Hoy los frutos Today the fruit no tienen que ser todos del mismo tamaño y nivel. doesn't have to be all the same. Unos dan fruto al 30. Some give fruits at 30. Unos dan fruto al 60. Some give fruits at 60. Y ojalá que podamos tener varios And I hope that we can have many que den fruto al 100 that por can uno. give